muchísimo, ¿no? 135 artículos, además, de políticas bien distintas. Hay artículos de educación, de seguridad, de inclusión financiera, de empresas públicas, de vivienda, de desarrollo rural y de trabajo, de derechos fundamentales de los trabajadores conquistados a lo largo de muchísimos años. Es decir, es una diversidad muy grande. Entonces, no es sencillo, digamos, ¿no? Hay que explicar, y hay que explicar con detenimiento, pero sobre todo hay que generar las mejores condiciones para que la gente también pueda encontrar, buscar, complementar esa información y tomar una posición. Porque yo creo que acá hay lo del palo de la rueda, yo creo que cae por su propio peso, ¿verdad? Por supuesto que algo dicho tantas veces, repetidamente, una y otra vez, siempre algo va a quedar. La realidad es que de palo en la rueda nada, al contrario. Si algo ha hecho, en este caso el Frente Amplio, como oposición desde el primer día, es estar abierto a dialogar, a construir y a acordar la propia ley de urgente consideración. Te hubiera podido dicho, me paro en la posición de oposición y no la voto. Sin embargo, se fue por la vía de decir, bueno, hay que atender, acá hay algunos artículos y algunos capítulos que merecen acompañarse, otros que hay que corregir, hay que mejorar, y otros no, bajo ningún punto de vista. Lo que sí es verdad es que la forma en que se procede, el haber elegido ese mecanismo de urgente consideración, lo que hace, con una ley de 400, eran 511 artículos, finalmente se aprueban 476 en 70 y pocos días, implica obviamente una intencionalidad de revertir y de alejarse de una trayectoria que ha construido la calidad democrática que tenemos, ¿verdad? Este país tiene muchísimos plebiscitos y referéndums arriba, producto de que también de un ejercicio de democracia directa que está establecido en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces me parece que eso es lo primero. Acá no hay un palo en la rueda, acá hay el ejercicio de un derecho constitucional de democracia directa, de una ciudadanía que históricamente ha tenido una trayectoria de expresarse en aquellos temas que hacen a su vida cotidiana y a su calidad de vida. Y al país que quiere, para sí y para sus hijos. Entonces me parece que eso es lo fundamental. A esto que le agrego, nada de complicar ni de elecciones anticipadas. Esto no cambia. El Parlamento va a seguir con la misma composición que tiene hoy, la coalición de gobierno seguirá teniendo su mayoría parlamentaria, el Frente Amplio seguirá siendo la oposición, el gobierno con sus ministros, sigue todo igual. Acá lo que estamos diciendo es, y no le estamos planteando a nadie que deje de votar a tal o cual partido. Lo que le estamos diciendo es, acá hay cosas que trascienden las identidades partidarias. Tiene que ver con lo que es nuestro país y con las condiciones que entendemos la ciudadanía, quienes estamos en la oposición, pero también muchos de los que firmaron, que son votantes de la coalición de gobierno, que entienden que hay aspectos, temas muy sensibles que se deben manejar de otra manera. Las empresas públicas, por ejemplo. Entonces, yo creo que acá lo que está en juego es eso, no es un palo en la rueda, al contrario. Es más, desde el primer momento, como yo te decía, también acompañamos la totalidad de medidas que, aún siendo insuficientes, y por supuesto responsablemente lo señalamos y presentamos propuestas alternativas, pero que no fueron acompañadas, acompañó el Frente, ¿no? Los jornales solidarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso se acompañó, se entendió que no era suficiente, que debía tener complementos de reconversión laboral, de capacitación laboral, debiera haber medidas específicas a determinados sectores que han sido afectados particularmente. Presentamos muchísimas propuestas en ese sentido. No las llevaron, pero aquellas que presentó el gobierno, aún siendo insuficientes, señalándolo como corresponde y presentando las modificaciones que entendíamos mejoraban para dar respuesta a las grandes mayorías afectadas por la pandemia, que tuvo consecuencias enormes en lo social, en lo económico, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente no fueron acompañadas. Entonces, yo creo que eso queda clarísimo que no es la realidad, ¿no es cierto? Sabemos de tu trayectoria dentro del Ministerio de Vivienda. ¿Qué lectura haces dentro de los capítulos que tienen que ver con la LUC? Por allí está, entre otros, el que tiene que ver con los alquileres. Sí.
por supuesto, como en casi todos los temas. Uno que miente, el otro que dice que miente. Y eso todavía dificulta aún que la gente pueda entender. Sí. ¿Cuál es tu visión? Sí. Yo no voy a acusar de mentir. Lo que sí me parece es que no se está hablando con claridad, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? El capítulo de vivienda, la ley de urgente consideración, arranca hablando de la emergencia habitacional. Si yo tengo una emergencia habitacional, ¿cuáles son las medidas que estoy proponiendo? Ninguna. Presento un régimen de arrendamiento sin garantía que ya existe desde hace décadas en el país. Nosotros tenemos desde el año 74 el decreto ley 14.219, que sigue vigente, ¿verdad? Pero también tenemos un régimen de libre contratación. Yo estoy segura que en Mercedes, que en Cardona, que en otras localidades, incluso hasta más pequeñas, si se quiere, del departamento de Soriano y del país, hay muchísimos alquileres que están pactados sobre la palabra o eventualmente sobre un contrato, pero no están requiriendo garantía. Se conocen, son, ¿verdad?, familias de toda la vida, del pueblo, que se conocen de la misma cuadra, vecinos. Acá lo que se está modificando no es generar el régimen de que no se exija la garantía. Acá lo que se modifica es el plazo del desalojo. Y eso genera una desigualdad o agranda la desigualdad entre quien tiene una vivienda para generarse una renta, ¿verdad? El que tiene una vivienda sola y que quizás complementa su ingreso, o el que tiene 35, que también las hay, ¿no? O más, y es un inversionista. Ese queda en una posición mucho más fortalecida y resguardada que quien tiene la necesidad, ¿verdad?, de salir a alquilar. ¿Y esto por qué? Porque le cambia el plazo de desalojo. Eso es lo que se modifica acá. El buen pagador... Siempre que se use este sistema de el anterior sigue vigente. Sigue vigente. Acá se agrega. Lo que pasa es que se agrega en una situación de desregular, de desequilibrar ya lo que decís que un le sistema. Le das más garantías a la parte más fuerte. Al dueño de la casa. Exacto. Y acá queda el inquilino en una posición mucho más debilitada. Se pierden garantías y se pierden los equilibrios que se logró en un sistema, ¿verdad?, que ha llevado muchísimo tiempo. Vos, fíjate que el buen pagador, en el régimen de la ley de urgente consideración, tiene 30 días el plazo de desalojo. La prórroga por una sola vez, 6 días. 6 días. Y acá no valen otras situaciones, si tiene hijos menores, hay una mujer embarazada, un adulto mayor o alguien con una discapacidad. 6 días. En el caso del mal pagador, eso baja a 7 días. Es más, el mal pagador no es porque sea vivo, que puede pasar. En las circunstancias en las que estamos viviendo, se atrasa el patrón, la empresa, en pagarte 3 días y ya está la mora pactada, la mora automática, por lo tanto está en incumplimiento. Y eso es mal pagador. Te digo más, si eventualmente quisieras volver al circuito de pago, ponerte al día, ¿verdad?, y frenar el proceso, 60% de multa sobre el monto adeudado. Es de usura, es un interés inaudito. Entonces, esto no le está generando otra oportunidad a la gente. Lo que está haciendo es simplemente debilitando aún una situación que ya viene compleja. Si efectivamente se querían dar facilidades, si de verdad la emergencia habitacional era tal y requería de otros instrumentos, hay que proponer otros instrumentos. ¿Por qué no fortalecer el Fondo de Garantía de Alquileres que ya existe? Se ha dicho por ahí, ¿no? Porque acá si son estudiantes que van a Montevideo eventualmente a estudiar, el hijo de un capataz y va y no tiene... En Montevideo, ¿cómo consigue la garantía? Hay un sistema de garantías en el Ministerio de Vivienda desde el año 2007, que ha tenido dificultad para funcionar ahora, en estos últimos 2 años, pero que venía funcionando, y los jóvenes se pueden juntar, hasta 5 jóvenes, y no es necesario ingreso formal, le toman incluso el aporte de las becas estudiantiles si la tuviera, lo que le puede aportar la familia. Eso es generar mecanismos de acceso a la vivienda. Acá no estás generando mecanismos de acceso a la vivienda, acá lo que estás abriendo es
una amplia posibilidad de mayor especulación, ¿no es cierto? Y de dejar expuesto a los vaivenes de quien alquila, a los arrendatarios y a los inquilinos, ¿no? Otro tema que también ustedes han ido planteando es el tema referido a colonización. Y por allí, bueno, se ha planteado la situación de que haya gente que consiga ser habilitado por colonización para tener tierra y no necesariamente resida en ella. Es lo que están ustedes marcando hoy. Sí. Porque ahí, digo, desde el oficialismo se dice que eso no es así, pero bueno, otra vez volvemos a las dos posiciones. Pero es lo que plantea el artículo. Ya no existe, no está la obligación de residir y trabajar en el predio. Entonces, ahí estás también habilitando. Primero, son 2 artículos además, ¿no es cierto? En 2 artículos, una afectación enorme de un instituto y de una política que desde el año 48 en adelante, no surgió con el Frente Amplio, hay que decir las cosas como son. Desde el año 48 vino con dificultades, pero en los últimos 15 años muy fortalecida por los recursos, generando oportunidades para muchísimas familias de permanecer en el medio donde tienen conocimiento de la práctica, de vivir, de haber crecido ahí, para seguir construyendo su vida, su familia, tener trabajo y producir. Ahora aquí, primero se habilita a la venta de muchísimas tierras que las subieron, ¿verdad?, quienes las tienen a partir del subsidio que dio el Estado, y por otro lado, esta posibilidad de que no sea quien trabaje y quien resida en el predio. Por lo tanto, vos tenés un debilitamiento, ¿verdad?, del capital, de ese activo importantísimo que tenía colonización, que regulaba también el precio de las tierras, obviamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, de las posibilidades efectivas de que esto no genere la especulación de la renta. Fíjate vos que puede haber un titular que, como esta obligación no está presente, pueda subarrendar. Es decir, es compleja la situación. Porque esto no se lo puede además analizar solamente en estos 2 artículos. Lo mismo que vivienda, lo mismo que educación. Esto viene acompañado después de una ley de presupuesto donde se recortan los recursos. A colonización le recortaron los recursos que eran con los que adquiría tierra para poder seguir, ¿verdad?, convocando a la gente, familias, parejas, personas individuales, a ser eventuales colonos. Ya no va a tener los recursos para adquirirlo. A vivienda, porque se lo recortaron en el presupuesto, ¿no es cierto? Y en la rendición de cuentas le sacan, yo te diría que el 80% de esos recursos, ¿no es cierto?, que se provienen de 2 impuestos, uno de ellos del ISIR, se le retira, se le recorta ese dinero a colonización, por lo tanto no puede adquirir más tierra. A vivienda, en el presupuesto, le recortan entre el presupuesto y la rendición de cuentas más de 12.000 millones de pesos del presupuesto. ¿Esto qué implica? Menos recursos para la política de vivienda en sus diferentes programas. Y encima, entonces, es complejo, ¿no? Lo que le sacan más a vivienda de lo que le recortan a colonización. Esto que incluso legisladores que hoy son el gobierno, en el 2006-2007 decían recortarle recursos a colonización es fomentar el crecimiento de los asentamientos, porque si la gente no tiene cómo vivir en el campo, se va a las periferias de las ciudades en la expectativa de tener una vida mejor. Bueno, y resulta que eso hoy es lo que impulsaron con la aprobación de estos artículos.